Buenas tardes a todos, amigos. Bienvenidos a la mesa gastronómica del periodista digital. Hoy vamos a adentrarnos por los secretos de una senda muy particular, una senda exótica que nos va a llevar por el país vasco-francés, concretamente en Espelete. Y para hablar de todo lo que veis aquí por la mesa, estamos con dos personas muy importantes en nuestra vida, que son Ramón Chupochelú, muy buenas tardes, que es productor y creador de sabores. Te podemos adjetivar así, creador de sabores. A la vista está. Y su asistente, que es nuestra amiga Gaëlle, que también trabaja en el Atelier du Piment o Taller del Pimiento, que se encuentra en el mismísimo bonito y hermoso y diminuto Espelette. Hablamos de la cuna de este pimiento. ¿Nos puedes dar unos datos, Gaëlle? Sí, bueno, buenas tardes, María José. Gracias. Muchas gracias por recibirnos aquí. Cuando quieras. Con tantas buenas cosas, siempre bienvenidos. Bueno, el pimiento de Espelette fue traído desde América durante las primeras travesías y corresponde más o menos al siglo XVII. Sí, estás hablando del descubrimiento de América, de todos los nuevos productos que se descubrieron. Exactamente. Entre así, ellos sí. este famoso pimiento. Sí, exactamente. ¿Por qué te interesó el cultivo del pimiento de Espelette? Parce que c'était la seule épice en France. Porque era la única especie en France, made in France. Et c'est l'ingrédient clé de la gastronomie basque. Y es el ingrediente clave de la gastronomía vasca. ¿Cómo se denomina el piment de Espelette en vasco? Espeletaco bipera. Oh, es muy sonoro, es muy bonito. ¿Cuándo empezaste a cultivarla? Quand as-tu commencé à la cultiver? En 2000. En el año 2000. Sí. Et tu as planté combien de pieds à l'époque? 5000 plants de piment. 5000 pies de pimiento. Sí. Y hoy día, aujourd'hui? 100 000 plants de piment. 100 000 pies. O sea, en hectáreas, cela represente combien? 5 hectares. 5 hectáreas, muy bien. ¿De cuántas zonas, pueblos y hectáreas estamos hablando de plantación? Hablo de los pueblos, creo que son 10 pueblos. Exactamente, son 10 pueblos que pueden cultivar el pimiento de Espelette. O sea, representa un área de 500 hectáreas y el pimiento de Espelette es cultivado sobre un área de 150 hectáreas. Sí. C'est une des épices les plus chères. Alors, en France, ¿es una de las especias más caras o no? C'est la seule épice en France. Donc pour dire que c'est la plus chère, il faut la comparer. Oui. Non, le piment d'Espelette, c'est pas quelque chose de cher. No es una especia muy cara, entonces. ¿Qué tipo de clima necesita el pimiento de Espelette y por qué campa a sus anchas en tu región? Quel tipo de climat nécessite ce piment et pourquoi il se trouve à l'aise dans la région? Ben, le piment d'Espelette bénéficie d'un climat océanique au Pays Basque. Donc assez chaud l'été, assez humide l'hiver. Et se beneficia de un microclimat. Si, ahí. Ça bénéficie d'un microclimat qui retrouve comme en Amérique du Sud, pareil. Ajá, porque se reproducen las mismas condiciones que se encuentran en zonas subtropicales. Sí. Muy bien. ¿Cuántas toneladas se producen anualmente y cuántos pies representan? Si lo sabes, porque puede variar de un año. Depende de la pluviometría, supongo, ¿no? Sí, claro, depende de la meteorología. Bueno, ahora somos como 180 productores y producimos como 1500 toneladas de pimiento fresco. Cosechamos. Sí. Normalmente, ¿cuándo se produce la floración y la recolección? Pues la floración se produce en junio. El primer pimiento verde en julio y empecé a volverse rojo en agosto. Ajá. ¿De qué consta la tipicidad de dicho pimiento? Bueno, hay que saber que una planta saca los sabores de la tierra y este pimiento tiene la particularidad de tener sabores a tomate, a pimiento. Tiene heno también, sí,
y también tiene así un toque azucarado y un toque amargo, lo que hace que esa planta es única. Pero es bastante suave. Es bastante suave. Sí. Creo que existe una escala de medición de los picantes. ¿Nos puedes hablar de este descubrimiento del siglo pasado? Sí, Por Scottville. sí, exactamente. Fue el señor Scottville que inventó esa escala, una escala que permite medir el picor y la pugencia. Y la pugencia de los pimientos, de los chiles, de los ajís, de las guindillas. ¿Y qué sitio ocupa? Ocupa el sitio 4 y esta escala va hasta el nivel 10. Pero está muy por abajo de la pimienta, ¿eh? Muy por abajo, muy por abajo. Se utiliza más por el sabor, pero no por el picante. Lo que hay que decir es que el polvo de pimiento de Espelette no enmascara a los alimentos. Es una de sus particularidades. Sí, al contrario, realza el sabor de la comida. ¿Cómo consiguió su DO, su denominación de origen, lo que es una AOC en Francia? Sí. ¿Y en qué año? Bueno, empezaron unos habitantes de Espeleta, que se llaman los Espeletards, y empezaron en los años 80 y lo obtuvieron en el año 2000. Es un trabajo muy largo que hicieron, 20 años, para obtener la denominación de origen. Pero supongo que es una cosa muy medida y que tiene que responder a unos criterios muy especiales también para obtener dicho label, ¿no? Exactamente, es el label más alto que se puede obtener en Francia. Ajá. ¿Existen catas de pimiento de Espelette? Sí, sí. Cuando estamos en temporada de cosecha, a partir del mes de septiembre y hasta diciembre, cada semana hay una cata del pimiento. ¿Quién la realiza? Son profesionales que realizan esas catas de pimientos. Estas personas tienen una formación durante un año antes de poder formar parte de este jurado. ¿Hay cocineros? ¿Hay personas también de la gastronomía local, de cuisiniers, de personas qui sont intéressées aussi ou impliquées dans la gastronomie locale? Oui, tout à fait, oui. Des chefs de cuisine, par exemple? Des chefs de cuisine. Jefes de cocina. Si, des grands restaurateurs. Grandes restauradores. Que ce soit en France ou à l'étranger. Ah, porque vienen también personas extranjeras. Ils viennent aussi des étrangers. Oui, bien sûr, des Canadiens, des Américains, des Australiens. Australianos, des Asiatiques, des Espagnols, des Basques espagnols. Sí, vascos españoles también, faltaría más. Martín Berazategui. Ah, sí, fíjate que lo hemos recibido aquí en el mismo sitio, Martín Berazategui, sí, una persona que queremos muchísimo, es un genio. ¿Se utiliza fresco o seco el pimiento de Espelette? Lo usamos más seco, porque para nosotros es un condimento, siempre lo usamos como un condimento. Y el hecho de secar el pimiento es como un sistema de conservación, siempre lo consumimos seco. Es un poco también lo que da su carácter al hermoso pueblo de Espelette, de ver todos esos cordeles. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos, secar y es muy colorido. Turísticamente es lo que da su cachet a este pueblecito que es francamente muy, muy bonito. Aquí no vamos a hablar un poquito de los productos, Ramuncho, si quieres, porque el pimiento de Espelette es un producto que es muy versátil, que es très versátil y se adapta a beaucoup de preparación. Se adapta a muchas preparaciones. Se puede consumir seco en salsas, on peut lo utiliser sec, pero también veo que estás haciendo mostazas de moutarde. Les moutardes, les confitures, confituras, les râlés, jaleas, avec de l'huile d'olive, aceite de oliva, avec du chocolat également. Sí, con chocolate es una delicia. Caramelos también, Caramelos, ¿no? sí, con Armagnac. Armagnac, ajá. Eso es para un aperitivo, ¿no? Sí, un apéritif qu'on boit très frais.
C'est bébé muy fresco. Si, si, si. On le boit comme cela ou il faut ajouter quelque chose? Non, ou- l'apéritif, on le boit comme cela. Très, C'est très bébé frais. así, Si, muy si. fresco. Si, si, si. No se puede mezclar como para el kir. On peut pas le mélanger Si, comme on, si peut, on c'était peut le un faire kir. avec un kir, avec un Oui. peu de champagne également. O con un poco de champán Sí. también. Pero este es una mezcla con cereza. Ceci est fait à base de cerise, ¿no? À base de cerises Oui. et de raisins, Cerise et raisin Si. de la région. Cereza y uva del macérés terruño. macérés dans de Macerados l'Armagnac en Armagnac. pendant plus d'1 mois et demi à 2 mois. Macerados durante 2 meses. Si, Y se añade el pimiento. On ajoute Sí. du piment d'Espelette. tout à fait. Y le da un caractère muy especial. Cela donne un caractère très particulier. Très particulier et surtout très bon. Uy, no lo dudo, todo es bueno ahí. Es una variedad que es muy interesante. Esta variedad Goria, ¿no? Que estáis produciendo. ¿Existen más variedades rústicas o es la única? No, la variedad, el pimiento de Espelette es la variedad Goria, que Ujú. significa rojo en vasco. Es una variedad única, o sea, tras una selección Ujú. cada año de las semillas, bueno, hicimos una variedad Concreta. autóctona, Sí. concreta. ¿De cuántas personas consta tu equipo? ¿De combien de personnes se compose ton équipe? Durante todo el año, pendant toute l'année et au niveau saisonnier et à niveau estacional también. Alors, à l'année, on est une dizaine de personnes. Hay unas 10 personas Et al après, año. en saison, c'est-à-dire consacré au ramassage et à la production de piments, ça peut monter jusqu'à une vingtaine en fonction des quantités de piments. Y según las cantidades de pimiento que hay que recolectar, pues unas 20 personas, supongo que vienen españoles o gente Si, des si. Espagnols de tous Si. les points du monde ou- Non, Non. Saint-Sébastien, Fontarabie, Ah, d'accord. Pays Basque. Pays basco espagnol. Si. Ajá. Sí, porque Muy todo bien. se echa a mano también, por eso se necesitan Sí, personas en tiempo de cosecha Ajá. para procesar y poner así en cuerdas. ¿De cuántos días de trabajo estamos hablando? Uf, estamos hablando de meses, porque la temporada tarda como 4 meses. La cosecha empieza en agosto y termina a las primeras heladas. En todo este tiempo necesitamos personas para procesar el pimiento. Ujú. Ramoncho, perteneces a la DO, denominación de origen, del piment de Espelette desde su origen? Si, Oui. ¿Sí? si. ¿Desde qué año más o menos? Depuis l'an 2000 alors? Depuis l'an 2000, Depuis l'an juin 2000, on a Juin eu 2000. le signe officiel de qualité. Et quels ont été les bénéfices pour toi que t'as rapporté ce label? ¿Cuáles han sido los beneficios que te trajo dicho DO a tu oficio? Le piment d'Espelette était longtemps un souvenir de vacances que les gens qui venaient chez nous ramenaient chez eux. El pimiento de Espelette fue para mucha gente durante años como una postal, el recuerdo de vacaciones que se traía a casa, ¿no? Si. Con Que- mucha nostalgia. Et aujourd'hui, c'est devenu un ingrédient clé de la gastronomie au-delà du Pays Basque aussi. Y hoy día es un ingrediente clave en la gastronomía dentro y fuera del País Vasco. Y supongo que ahí no utilizáis le poivre, ¿eh? No utilizáis la pimienta. Non, Para nada. Se puede decir que este producto ha sustituido la pimienta. On peut dire que ce produit dans le Pays Basque français a pratiquement substitué le poivre. bien sûr, Hein? bien sûr. ¿Y todos tus productos derivan de la agricultura no biológica? Ayer me dijiste otra palabra, sostenible. C'est cela, ¿no? Si. ¿Eh? Todos tus productos derivan de eso. ¿Por qué esa decisión de elegir dicha dirección? Pourquoi tu as voulu choisir cette façon de produire? Pourquoi? Parce que le piment d'Espelette, c'est une plante qui est magnifique, qui doit être respectée, et on doit faire attention aux moyens qu'on amène pour la produire. Il faut la respecter. Esencialmente porque hay que respetar la planta en sí. Sí. Es lo que quieres decir. Et le consommateur. bien Y sûr. el consumidor, naturalmente. ¿No?
Bien, entonces tiene incluso este diminuto pimiento su día y su fiesta anual. ¿Cuándo tiene lugar le jour et la fête annuelle du piment d'Espelette? Parce que creo drena mucha gente, je crois que cela draine à beaucoup de gens. La fête au piment était historiquement au mois de septembre. Históricamente tenía lugar en septiembre. Et quand le baron d'Espelette est décédé, on a décidé de faire un mois de deuil. Y cuando el barón de Espelette falleció, decidieron en dicha región de respetar un mes de luto Si. Donc la fête du piment est aujourd'hui le dernier week-end d'octobre. y trasladaron entonces la fiesta a la última semana de octubre. Si. ¿Eh? Et d'une petite fête où il y avait les villageois et quelques voisins. Y de una pequeña fiesta donde participaban pues la gente local y unos campesinos, C'est devenu la plus belle, pour pas dire, oui, l'une des plus belles fêtes du Pays Basque. devino una de las más hermosas fiestas del País Vasco. Veo que tienes una... Realmente allí habla todo tu corazón, ¿eh? C'est tout ton cœur qui parle Sí. dans cette phrase. Et una vez que tiene lugar esta fiesta, ¿de qué se compone? ¿De quoi se compose cette fête? Il y a des concours, il y a des stands, hay concursos, stands, dégustaciones, Alors, bien sûr, il y a la dégustation, il y a à manger, il y a la gastronomie, hay toda la gastronomía alrededor de Sí. este pimiento, ¿eh? mais surtout, c'est la bénédiction par le prêtre du village des piments Ah, de eso es l'année. muy original. Si, Hay una si, bendición por el cura del lugar de todos los pimientos. si, pour bénir les piments de l'année. Están bendeciendo los pimientos y desear buena suerte a los pequeños pimientos qui van a nacer, à tous les petits piments qui vont venir, qui Exactement. vont naître, voilà, tous les rejetons, todos los retoños. Et voilà. ¿Eh? Muy bien, es una buena, una buena iniciativa. Gaël, una vez seleccionados los mejores polvos, se presentan luego, ¿dónde? Bueno, una vez seleccionados, vamos hasta París para la feria... No la fiera, No, no, la feria. agrícola. Sí. Es un concurso general donde nos presentamos con otros productores Ujú. y bueno, hay una cata, una degustación de ¿A del ciegas o pimiento. a ciegas? a ciegas? Claro, a ciegas. Ajá. Y son muy modestos y no lo van a decir, así que yo, como siempre digo lo que no debo, pues lo voy a decir. Este señor ha conseguido 2 medallas de oro. ¿Y de plata? ¿Hay une médaille d'argent aussi? Il y a une médaille d'argent, il y a aussi en 2010. En 2010. Mais tu as également eu des médailles d'or, non? Oui. Et háblanos un poquito parle-nous un peu de ces médailles d'or. Ben, le concours général agricole, c'est un peu nos Jeux Olympiques à nous. Está diciendo que dicha feria es un poco, representa como los Juegos Olímpicos del lugar, ¿eh? Comme au foot, ben, les Espagnols sont meilleurs. Ah, claro, hombre, eso, sin lugar a duda. Dice que los españoles en el campo del fútbol son los mejores. Alors nous, on essaye dans le piment. Ellos intentan en el campo del pimiento Et là, on est meilleurs. ser los mejores también. En eso no tenéis competición, ¿eh? Bien, ese año, ¿cómo se desarrolló y de qué constó esta feria? ¿Ha tenido lugar? ¿Te has presentado la fête? Si. Ouais. D'abord, pour être sélectionné pour aller à Paris, il faut être sélectionné au Pays Basque déjà, parmi 180 producteurs. Bien, la primera etapa para poder llevar el pimiento de viaje a París, hay que estar seleccionado en el País Vasco. ¿En Espelette mismo? Oui. En Espelette mismo. Et une fois qu'on est sélectionné là, Et au una mois vez d'octobre, seleccionado en octubre en Espelette, on a en quelque sorte la finale à Paris au mois de février. del año siguiente, Si, entonces. l'année après, Ujú. en février. Una vez seleccionado en Espelette, entonces podéis pretender a ir en febrero a París Si. para presentar vuestro producto. Lors du concours général agricole. Ujú. Creo que la fiesta del pimiento empezó en el año 68, ¿no? En 68, ça a si. commencé la... La première fête, c'était en 67.
en Et 67 l'officielle, la première, était en 68. y la fiesta oficial en el año 68. Sí. Estamos hablando del siglo pasado, no es tan lejos, pero parece ya. El pimiento de Espelette es la imagen principal de tu pueblo, pero también hay otros personajes como la primera plus Miss belle France. femme de France, la primera Miss France, nació en Espelette. Podemos hablar un poquito de ella, en memoria de ella. Est-ce que l'on pourrait parler un petit peu de la première plus belle femme de France, la première Miss France? La première Miss France, Agnès Souret, Mhm. qui est décédée à Buenos Aires. Se llamaba Agnès Souret, era oriunda de Espelette y falleció en Buenos Aires. Sí. Pero está enterrada, ¿verdad?, en el mismo cementerio, Sí. pequeño cementerio cerca de la iglesia. Est enterrée près du petit cimetière près de l'église. Oui, mais avant ça, sa mère n'avait pas assez d'argent pour rapatrier le corps. Su madre no tenía bastante dinero para repatriar el cuerpo de su hija. Elle avait vendu sa maison. Vendió su casa. Avec l'argent de la vente de la maison, elle a rapatrié le corps. Con el dinero de dicha venta repatrió el cuerpo. Elle a construit la plus belle tombe au petit cimetière d'Espelette. Construyó la tumba más hermosa y es verdad. Et le reste de l'argent a été donné à la commune d'Espelette. Y el resto del dinero ha sido dado Si. por la comuna de Espelette Pour entretenir à vie sa tombe. para mantener a vida la tumba y la memoria de esta señora. ¿Existe una Miss Pimiento de Espelette? ¿Nos podemos presentar? Bueno, nos podemos presentar. Sí. Nos podemos presentar. ¿Existe o...? No existe concursos. ¿No? Pues no. es una idea, ¿no? Sí, Es sí. una idea que explotar. La Miss Piment, c'est Madame Piment qu'on dit. C'est pas une Miss, c'est Madame Piment. Madame Piment, Señora Pimiento. Si, c'est quelqu'un qui a rendu service à la communauté. à la communauté et au piment d'Espelette pendant de nombreuses années. Ajá, entonces hay un título que de Señora Pimiento que está dado a una mujer, a una persona que ha sido útil dentro de la producción del pimiento, sí. Es una buena idea. Todo eso supongo beneficiará al turismo local. ¿Y qué tipo de clientela acogéis? ¿Qué tipo de turistes vous accueillez à Espelette? Alors, on accueille tous les gens qui veulent bien venir nous voir. Primero toda la gente que quiere venir, así que es como un llamamiento aquí. Todos bienvenidos. No, vale la pena, porque es muy bonito, realmente así parece en el estuche de esos montes tan verdes, esta influencia oceánica, este cielo de color tan excepcional, vale la pena ir a Espelette. Sí. Et maintenant que le piment d'Espelette est connu, y ahora que está más conocido, digamos, el pimiento, les gens viennent nous voir. La gente viene. Et c'est pour ça qu'on fait tout pour bien les accueillir. Et se hace todo para acogerlos de la mejor forma. Soy testiga y es verdad. Et c'est pour ça qu'on vous invite tous à venir. Y por tanto, estáis todos invitados a participar y a venir. La gastronomía vasco-francesa en pocas palabras, por ejemplo, tu punto de vista, Gael. Yo creo que es generosa. Sí. Sí. Coloreada. Muy aromática. Muy aromática. ¿Y tú? Quel est ton point de vue? La cuisine basque, c'est la meilleure cuisine au monde. Bien, entonces, yo no sé si estarán de acuerdo los que nos van a escuchar. Es la mejor cocina del mundo, lo dice él, la cocina vasco-francesa. Les plus grands chefs au monde sont au Pays Basque. Los mejores jefes de cocina están en el País Vasco, tanto francés como español, porque también Donosti, Passares, Ondarroa, c'est la meilleure cuisine là. Otra vez habla la vena patriótica. Una receta sencilla. ¿Tú cocinas? ¿Tú cocinas? Yo cocino, sí, claro, cocinamos con pimiento de Espelette. Hombre. ¿Y cuál es tu plato más famoso? Yo diría el ashoa, que es el plato típico de que es nació delicioso. En Espelette. Sí, ¿cómo lo haces? Bueno, se prepara con vacuno, se corta... Ternera, ¿no? Ternera, sí. Se corta finito y se mezcla con pimiento, con cebolla, ajo,
y el ingrediente principal, que le da su alma aromática, el pimiento de de Espelette. y mucho amor, claro. Mucho amor. El cariño es la base en todo. Sí, sí. Bien, Ramuncho, ¿cuál es tu próxima etapa y proyecto? Lo conozco, pero... Invasión pacífica y culinaria en España. Bueno, agarraros los machos, está preparado. Y efectivamente, vamos a preparar una invasión pacífica, gastronómica Sí. y especiada de este producto a quien deseamos lo mejor y a tu empresa también, porque tú has creado un recorrido lúdico. Sí. Explícanos un poquito, porque es muy interesante para los niños. Il a créé un parcours ludique pour les enfants. Los niños de 1 a 100 años, somos todos niños. Todos niños. Todos niños. Pequeño, grandin. Et de quoi se compose-t-il? De qué se consta? Alors, c'est un labyrinthe de piments Es un laberinto de pimiento. où à chaque rang, chaque passage, A cada rango, Sí. a cada paso, on explique chaque étape, se explica cada etapa de la graine de la semilla jusqu'au produit fini, jusqu'à la poudre. hasta el producto final que es el polvo. Et on leur explique comment on fait pour manger le piment, le déguster, l'apprécier. Y se explica cómo se puede degustar, cocinar y amar Sí. este pimiento de Espelette. Sí. Muchísimas gracias por haber acudido ante nuestro micrófono y hasta muy pronto. Lo esperamos. Muchas gracias. Muchas A gracias. vosotros.